Ya, estamos grabando. Muy bien. Entonces, estimados colegas y estimadas colegas, vamos a continuar con nuestra charla sobre, nuestra emocionante charla sobre matrices y vectores. ¿Sí? Entonces, recordarán ustedes que ya habíamos hablado sobre algunas propiedades de los vectores y nos habíamos quedado en la charla sobre las propiedades de las matrices, ¿no? Entonces, muy rápido, así solo para refrescar memoria y calentar. Recuerdan que ya habíamos visto que es una matriz, sí, es un ordenamiento en filas y columnas de números. Vamos a quedarnos así, ¿no? Números reales. Eh, Habíamos visto que estas matrices pueden tener formas particulares y en ese caso se les da algunos nombres, ¿no? Por ejemplo, matriz cuadrada, cuando el número de filas es igual al número de columnas, matriz nula, cuando todos los elementos son cero, matriz de identidad, cuando tenemos unos en la diagonal, ceros fuera de la misma, ¿sí? Y asimismo tenemos operaciones entre matrices. Ya vimos que, por ejemplo, la suma no era nada más que una suma elemento a elemento. Claro que eso implica que las matrices que sumemos tengan el mismo tamaño, ¿ya? También vimos que puede darse la multiplicación de una matriz con un escalar, que en esencia era tengo un escalar y lo multiplico por todos los elementos de la matriz. Y nos habíamos quedado, bueno, también vimos la transpuesta de una matriz. O sea, la transpuesta no era nada más que tomar la matriz original e intercambiar filas por columnas, ¿sí? ¿Y qué más? Habíamos visto que la traza de una matriz era la suma de los elementos de la diagonal principal. El rango de la matriz es el número de columnas linealmente independientes, es decir, columnas que, simplificando, proveen información diferente, ¿no? Entonces, el número de columnas que tenga información distinta o que sean linealmente independientes, se considera rango, ¿ya? Como el rango. Y nos habíamos quedado en la multiplicación entre matrices. Creo que ahí estábamos, ¿verdad? Entonces, yo creo que mis apuntes debe estar en algún lado. El ejemplo que hicimos de multiplicación entre matrices acá, ya. Bien. Entonces recordarán ustedes que nos habíamos quedado en esto, ¿no? Habíamos estado revisando cómo se ejecuta la multiplicación entre dos matrices, ¿no? Entonces, ¿cuál era la esencia de la operación? En definitiva, fila por columna, ¿sí? Lo mismo que el producto punto de dos vectores. Entonces, yo tengo una fila, multiplico por una columna y así, ¿no? Entonces, hasta completar todos los posibles casos, ¿no? Primera fila, segunda columna, primera fila, tercera columna, segunda fila, segunda columna, segunda fila, tercera columna. ¿Ya? Entonces, todo eso ya lo hicimos, ¿de acuerdo? Y habíamos visto que entonces una condición clave para poder hacer la multiplicación matricial era precisamente que el número de elementos del vector fila coincida con el número de elementos del vector columna, porque si no hay esa coincidencia que sucede, como pasaba en este caso, pueden quedarnos elementos sueltos. Y los elementos sueltos, ¿qué provocan? En definitiva, que no se pueda hacer la operación. Entonces, en términos ya bien instrumentales, ¿en qué se reduce esta operación? Se reduce básicamente en que al multiplicar dos matrices, obligatoriamente las columnas de la primera matriz deben coincidir con las filas de la segunda matriz. Sí, eso ya lo vimos, que es la forma, digamos, bien resumida de lo que acabamos de decir, ¿no? El vector fila, misma dimensión que el vector columna. Y la matriz resultante de la operación va a tener las dimensiones sobrantes, ¿no? En este caso sobre el 2 y sobre el 3. ¿Ya? Entonces, esa es en esencia la idea básica de la multiplicación por matrices. Y lo que ahora vamos a tratar de hacer es, a partir de este ejemplo, tratar de entender la fórmula de la multiplicación de matrices. ¿Ok? Entonces, la fórmula, a ver, pongamos esto en presentación. ¿Listo? Ya, entonces vamos a tratar de entender esta fórmula de la multiplicación entre matrices, ¿sí? A través del ejemplo que está ahí, ¿no? Si no me equivoco, es el mismo ejemplo, ¿verdad? De ahí saqué los datos, sí, es el mismo ejemplo. Entonces vamos a ver si logramos interpretar la fórmula, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces repito, como muchos de ustedes tal vez están un poquito oxidados, no han estudiado mate en tiempos, mi recomendación es esa, ¿no? Tomen un ejemplo fácil y del ejemplo fácil traten de ir a la fórmula. Eso les va a ahorrar full tiempo. Entonces veamos aquí qué me está diciendo la fórmula, teniendo en mente el ejemplo, ¿no? Teniendo en mente el ejemplo. Ok, me dice, ¿qué es la fórmula? Dice que tengo la multiplicación de A por B. ¿A qué es igual A por B?
Entonces recuerden que en matrices todo lo que esté dentro del paréntesis se refiere a los elementos de la matriz. O sea, este sumatorio que está aquí representa, por ejemplo, al 16, o al 7, o al 26, o sea, a los elementos de la matriz final, de la matriz resultante. ¿Ya? ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo? Tomemos el caso del 16 o del 7. 16, tomemos el caso del 16. ¿Ya? Entonces, veamos lo que me está diciendo la fórmula. La fórmula me dice que tengo una suma, ¿sí? De hecho, voy a escribir solo la suma, ¿ya? Tenemos el sumatorio desde j igual 1 hasta n de a y j, b, j, k. Entonces, este sumatorio nos está diciendo que la fórmula se expande ¿en dónde? En j, ¿verdad? ¿Y qué es j? ¿El subíndice de qué? Entonces, fíjense. A y j, recuerden que es el elemento genérico de la matriz A, los elementos de aquí, ¿verdad? Y en cambio, B es el elemento genérico de la matriz B mayúscula, los elementos que están acá. Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo? Lo que se está haciendo en definitiva es esto, no voy a abrir el sumatorio. ¿Cómo se verá el sumatorio si lo abrimos? O sea, si expando la suma. ¿Cómo sería? Sería A, I y K, si ustedes se fijan, no van a cambiar, ¿no? I y K no van a cambiar porque el cambio ¿en dónde se da? En J. Entonces, ¿qué es lo que voy a ver? Voy a tener A y 1, B, 1K, más A y 2, B, 2K, ¿sí? ¿Hasta dónde? Tomemos como referencia el ejemplo. Sé que la multiplicación dice hasta N, ¿verdad? Pero en nuestro caso, ¿cuánto sería el N? Y arriba vamos a la multiplicación. A ver, ahí sí me perdí. ¿Abajo en dónde? ¿Arriba en dónde? Ya. Ah, ya, ya. Esto de aquí, ya. Pongamos un ejemplo. Bueno, pongamos un ejemplo súper rápido. ¿Ya? Si yo les digo el sumatorio desde i igual 1 hasta 2 de i, ¿qué entendemos? Voy a hacerlo en otra pizarra mejor, ¿ya? A ver, ya. Hagamos un pequeño ejemplo. Hagamos una pequeña pausa, ¿no? Esa pregunta es buena para hacer una pequeña pausa y decir, a ver, si yo tengo el sumatorio desde i igual 1 hasta 3 de i, ¿a qué es igual esto? 1 más 2 más 3. ¿Ya? Esto es más para aclarar la notación de la sumatoria, ¿ya? Entonces, en la parte de abajo, nosotros ponemos el primer número que toma el indicador, ¿sí? Entonces, en este caso, el indicador sería el 1 y arriba es el último número, 3. Ahora, en un caso ya más complejo, este j igual 1 me está dando, o sea, si quieren, este j es un indicador, es como un contador. Entonces, en este caso, el contador es j, que va a empezar en 1 y va a ir creciendo de 1 en 1. O sea, va a crecer de j1 a 2, a 3, a 4, hasta llegar a n. Esa es la idea. ¿Sí? Y el sigma es nada más para no estar escribiendo todito esta suma, más y más. Esa es en definitiva la idea. Entonces viene la pregunta, ¿qué valor va en n? Con este ejemplo. ¿Cuánto? 3. ¿Seguros? Ya, entonces recuerden, ¿no? Aquí era 2 filas por 3 columnas. Y aquí era 3 filas, 3 columnas. ¿Sí? Entonces, el número que coincide es el 3. Y el 3 a la vez es el número de la dimensión del vector fila y el vector columna. Entonces, aquí sería 3. Es decir, me falta un término más, ¿no? Entonces sería A y 1 B1K más A y 2 B2K más A y 3 B3K. ¿Ok? Entonces, esta suma que está aquí, ¿verdad? ¿Qué está haciendo? Si notan que todavía me falta aclarar qué es I y qué es K. Entonces, por ejemplo, si yo digo que, o mejor dicho, a ver, vamos a ver quién está atento, así de súper despierto. ¿Qué valores debe tomar I y K para que esta suma sea igual al 16? A ver, ¿qué valores? Bueno, ahí va la pregunta primero, ¿qué es I, qué es K? Sí, pero en matemáticas siempre sean humildes y sean sinceros con ustedes mismos también. Antes que lanzarse es mejor decir, a ver, sé que es I, sé que es K, si no, retroceder, ¿no? Entonces retrocedamos un paso y digamos, a ver, ¿qué es I, qué es K? Volvamos a la fórmula que está acá. ¿Qué es I y qué es K?
y ¿sí? La fila, ¿verdad? La fila del A. ¿Sí lo ven, no? O sea, para el A, el I representa la fila. ¿Sí? Para el A, I representa la fila. Es decir, estamos hablando de esto, ¿no? En cambio, para K, ¿de dónde saco K? De las columnas, se ve. Entonces, ¿a qué se refiere K? A esto. Es como quien dice I1, primera fila, K1, primera columna. Entonces, yo necesitaría que I sea 1 y K sea 1 para que esta suma corresponda al 16. Y a la vez, si ustedes se fijan, esa es la coordenada justamente del 16. Primera fila, primera columna. ¿Ya? Probemos con otros valores. Quiero que ahora sea igual al 22, esta suma. ¿Cuánto es I? ¿Cuánto es K? Para llegar Y al es 2. 22, ¿qué operaciones se hacen? ¿Perdón? Y es 2. Ya, I es 2, Y K es 2 también. K es 2. ¿Por qué? A ver, estoy tomando la segunda fila de la matriz A. Y Segunda fila de la matriz A. la segunda columna. A ver, Sí, sí, sí. sí, la segunda columna, sí, sí. Y la De la segunda matriz columna B. de la matriz. Entonces, si ustedes se fijan en nuestros cálculos, este producto era el que nos daba el 22, ¿no? Sí, ¿no? 2 por 6, 12, más 5, 10, sí, 22. Entonces, como pueden ver, aquí, ¿qué sería? I igual 2, K igual 2. Por ende, en definitiva, en esta formulita, si volvemos ahora a la fórmula, ya de a poco le vamos a ver con otros ojos, ¿no? Entonces, en esta fórmula, ¿qué me están diciendo? Que cuando yo hago la multiplicación matricial, los elementos primero son el resultado de una suma, en donde el I y el K me dan las coordenadas, ¿sí?, del resultado. Y también me dan la fila y la columna que estoy multiplicando. Y en cambio, ¿qué es la J? Que se repite en ambos. La J es la dimensión de este vector fila y de este vector columna. ¿Sí? O sea, es la dimensión que se comparte. ¿Eh? Por eso es viable la suma. ¿Ya? Entonces, verán, no me importa en el fondo que se sepan esta fórmula. No me interesa. Me interesa más que aprendan a hacer la suma como aprendimos la última clase. Pero sí es importante que de a poco ustedes vayan entendiendo que, a ver, si yo les pregunto, ¿cuál de estas dos es la que usualmente creen que se usa en la matemática matemática? La de la izquierda. Sí, la de la izquierda. Es decir, la, la transición al pensamiento matemático, si quieren, no es hacer las sumas. De hecho, verán, yo conozco un montón de matemáticos que son malos para sumar y son buenos matemáticos. Pero ellos cuando no pueden sumar me dicen, yo no soy calculadora y sacan el celular y que me sacan la suma. ¿Cómo les digo algo en contra de eso? O sea, pues, más prácticos que uno. No, ha de ser justo. Entonces, ¿qué pasa? Que el verdadero chiste de la matemática no es hacer la operación. De hecho, si ustedes buscan en Internet, encuentran calculadoras de multiplicación de matrices por doquier. El chiste es que de a poco aprendan de pasar de aquí a acá. Ese es el punto. O sea, que de a poco vayan siendo capaces de poder leer cosas como la que están aquí. ¿Sí? ¿Preguntas entonces, por favor? ¿Sí se entendió la idea? ¿Sí? Entonces continuamos, ¿no? Ya. Como habíamos dicho, creo que el tema del orden de las multiplicaciones de matrices ya estaba aclarado, ¿no? O sea, eso ya para qué hablar más. Muy bien, pongamos a hacer justo unos ejemplitos, ¿no? A ver si estamos claros con la multiplicación matricial, ¿no? Pongamos unos ejemplos fáciles. A ver, digamos que la matriz A es 2, 1, 3 menos 2, y la matriz B que sea 2, 4, 5, 1, 0, 3. ¿Bien? ¿Cuánto será? No quiero todo en la multiplicación, sé bueno que es bien tedioso, ¿no? Pero a ver, digamos que yo quiero AB, ¿sí? ¿Cuánto es AB? ¿Ya? Pero no quiero todo, solamente quiero el elemento, llamémoslo C a esto, ¿ya? Digamos que la matriz C es A por B.
Entonces quiero solo el elemento 2, 3. ¿Cuál será el elemento 2, 3? Bueno, primero veamos si es viable el elemento 2, 3, ¿no? ¿Cuál es la dimensión de A? 2 por 2, ¿sí? 2 filas, 2 columnas, ¿ya? La matriz B, 2 por 3. ¿Es viable la multiplicación? Sí, primerito, ¿no? Entonces, antes de ponerse a hacer, uno se emociona. Primero verifica. Entonces, verificamos que es viable, ¿sí? Entonces, aquí coincidimos los dos. Luego de eso, entonces, ¿cuál es el resultado final? ¿Cuánto va a ser C, la dimensión? 2 por 3. Entonces, sí tiene sentido buscar el elemento de la segunda fila, tercera columna. ¿Cuánto es ese elemento? 3. Veamos, ¿no? A ver, ¿qué tengo que sacar? ¿Cuál 5? Ajá. Ah, 5. Discúlpenla. Eso que estoy tratando de hacer buena letra, verán. Mi letra de verdad no es así. ¿Cuánto sale? Dos economistas, tres opiniones, no serán así, ¿verdad? A ver, si quiero el elemento 2, 2, 3, o sea, pensemos en la matriz C, ya, ya. Pensemos en la matriz un ratito, ¿ya? C11, C12, C13, C21, C22, C23. Aquí otra recomendación. Si ustedes se sienten en capacidad de hacer rápido esto, chévere. Si no, hagan paso a paso. Sean humildes, háganlo paso a paso. No dejen que el ego les domine y mentalmente. Mejor háganlo paso a paso. ¿Sí? Vean, yo cuando era estudiante de la poli tenía ese, rápido, paso a paso. Siempre me iba mal. Más bien ahora que ya saqué el doctorado, me he dedicado a hacer todo más paso a paso que antes. Ya desconfío de mí mismo. O sea, el doctorado te trauma. O sea, el doctorado te vuelve bien desconfiado de todo. Entonces háganlo. Si es que no están seguros, el paso a paso. Pues nadie les va a decir nada. Papelito. Entonces, a ver, el 2 por 3 es este caso, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, para llegar al 2, 3, ¿qué tengo que multiplicar? Segunda fila por tercera columna. Entonces, ¿cuánto sale? Sería 3 por 5. Es 9. No harán asustar. 3 por 5, 15. Menos 6. Y eso es 9. 9. Ya entendí por qué 9. Perdón. Listo. Entonces, sí, creo que está entendido el proceso, ¿no? ¿Sí? Entonces, mi recomendación es que practiquen, pónganse ustedes mismos más matrices y vayan haciéndole y busquen en internet calculadoras manual en línea de esto. Ahora hay eso, o sea, busquen en internet. O si no, bueno, ya luego les voy a mostrar otras opciones. Ya sí vamos a hacer un poquito de software. Claro. Sí. No vamos a usar, a poder usar una calculadora. No sé. Verán, en mi curso pueden usar calculadora. No va a ser mucha oferta tampoco. Se verán, yo soy capaz de tomarles la fórmula y que me interpreten los elementos. A mí no me interesa mucho que puedan hacer algo que ya puede hacer una computadora. Les voy a ser bien sincero. Sí. A mí me interesa es que aprendan a leer. O sea, que aprendan a hablar y a leer con la matemática. Entonces, no van a ser inversas de 3 por 3 de aquí. No, 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 para nada. Y si les pongo una multiplicación matricial, ha de ser algo más por el paso. Sí, entonces no hay problema. Es que es buena pregunta. Imagínense que les pongo una matriz, digamos que A fuera de 15 por 10 y que B fuera de 10 por 2, ya, para ser bueno. Ya. No es ser, no. No es ser, no. Estás ahí dándole y dándole. ¿Para qué? Por eso es que ni les asigno ejercicios. Les digo ustedes mismos, pónganse ustedes las matrices y vayan practicando. ¿Ya? Sigamos. Bien, ahora, a partir del producto de las matrices viene la idea de potencia. ¿Sí? Que es natural, ¿no? O sea, es como los números reales. O sea, una vez que yo ya sé que puedo multiplicar matrices, también podemos representar las potencias de las matrices, ¿no? Entonces aquí tenemos diferentes potencias de matrices, perdón. Entonces, si tenemos una matriz cuadrada A de dimensión M, entonces ojo, cuadrada, ¿no? ¿Sí? Entonces, si tengo una matriz cuadrada de dimensión M, o sea, M filas, M columnas. Entonces, ¿cuáles son las potencias de la matriz? Por ejemplo, si yo tengo A elevada a la 0, es como un número. Si tengo 2 elevado a la 0, ¿cuánto es? 1.
100 a la 0, 1. ¿Alguien sabe qué es 0 a la 0? Consulten, ¿ya? Desde fue para que se preocupen, ¿ya? ¿Cuánto es 0 a la 0? ¿Ya? Pero bueno, entonces, en vez de 1, ¿qué tenemos en el campo, en el caso de las matrices? La matriz de identidad, ¿sí? No se olviden que la matriz de identidad es la matriz que tiene unos en la diagonal principal, ¿no? O sea, si yo te pongo la matriz 2, 3, 5, 6, 9, 1, 7, 8, 1000 a la 0, ¿cuánto es? Pregunta conceptual, ¿no? ¿Cuánto es? 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0. ¿Ya? El 1000 ni te inmuta, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la idea de la potencia cero en matrices, ¿no? Es bien parecido al 1, solo que en vez de tener el número 1, tenemos la matriz identidad. ¿Ya? Ahora, si tengo una matriz elevada a la potencia 1, obviamente es la misma matriz. La matriz A al cuadrado, ¿qué será? A por A. ¿Cómo sacarán ustedes A por A? Creo que tengo aquí un ejemplito. Déjenme ver. Ya. A ver, digamos que tengo esta matriz A. ¿Cuánto sería A por A? ¿Cómo sacamos A por A? Elevo al cuadrado a cada uno de los términos de la matriz. O sea, le elevo al Ya, cuadrado, 2 al cuadrado, 3 al cuadrado, 1 al cuadrado y 0 al cuadrado. ok, nos plantea esto nuestra compañera. Dice, una opción podría ser elevar al cuadrado cada término, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso sería viable. No, esto sería viable si es Está que mal, no, perdón. está mal, ya me di cuenta. Creo que Sí, hice está mal. mal. Ya, Sí, sí, está quería mal, está decirlo de mal. forma más amable, pero ya, está mal. Ya, gracias. Está Ven mal. cómo le cortan la viada a uno, uno quiere ser amable, quiere ser humano. Ya. Quieren que saque mi lado economista mismo, pero no, no, no. Soy un economista que rechaza de ser economista, ¿no? Por eso es que el gremio no me quiere mucho, la verdad. Pero bueno, para hacer esto, apeguémonos a la definición. A al cuadrado es A por A. Entonces, lo que tendríamos que hacer es tomar la matriz, ¿sí? A al cuadrado es igual a A por A, o sea, multiplicar a la matriz por sí misma, ¿sí? Esto viene por la definición que hemos planteado del producto de matrices. ¿Sí? Entonces, como nosotros ya tenemos una definición de cómo multiplicar matrices, tenemos que respetar esa definición. Entonces, en realidad, lo que nos tocaría hacer es escribir la matriz A, volver a escribir la matriz A y multiplicar. ¿Sí? Entonces, ya saben, ¿no? Primera fila, primera columna, va a dar el 7. Y así. ¿Ya? Entonces, eh, ahora, ¿qué tal si quisiera sacar? No está aquí, pero bueno, la matriz A al cubo. ¿Cómo sacaríamos A al cubo? A al cuadrado por A, ¿verdad? Y A al cuadrado ya la conozco. ¿Cuál es A al cuadrado? Esto de aquí, ¿no? Entonces yo sé que A al cuadrado es 7, 6, 2, 3, multiplicado por la A, que es 2, 3, 1, 0. ¿Ya? Y así puedo seguir y seguir. Entonces, de hecho, si se fijan, aquí está un poco la idea que hemos planteado, ¿no? Si yo quiero sacar una matriz A la potencia n, tomo la matriz A y le multiplico por A a la n menos 1. Que es justo lo que acabamos de hacer, ¿no? Con el caso 2, 1. ¿Sí? Entonces, si ven que el ejemplo me ayuda a entender la fórmula. ¿Sí? Entonces, perdón que repite esto muchas veces, pero créanme, ya de tantas veces, la verdad, este tipo de vainas me he dado cuenta de eso. O sea, si tienen problema para leer lo abstracto, busquen el ejemplo. Y del ejemplo, vuelvan al abstracto. Y si no, búscate otro ejemplo y así. O sea, dale y dale hasta que puedas leer la ecuación. ¿Ya? Porque créanme que cuando ustedes ya estén viendo artículos académicos para sus tesis, no les van a poner numeritos. O sea, cuando tengan que buscar sus artículos para la tesis, o se van a ir por el complexivo. No hay complexivo aquí. No, sí hay complexivo. No, sí hay complexivo aquí. Tengo entendido que sí hay. Eso me llamó la atención que hablaron de tesis, pero yo sabía que había complexivo. Las dos opciones, ¿no? ¿Van a ir alguien por el complexivo? Pregúntame en 6 años. Sí, 6 meses. Ya. Después de la película. Después de pasar mate, así. ¿Cómo será el examen de mate?
¿Cuánto han hecho ustedes de mate realmente así? En estos 3 días. ¿Qué es 3 días? ¿Qué les puedo pedir en 3 días? Bueno, ya, sigamos. Ya, ok. Ahora, hay casos, ¿sí? En donde, si ustedes se fijan, tal como en los números reales, nosotros podemos construir hasta polinomios de matrices. ¿Sí? O sea, no solamente tenemos matrices, sino polinomios, pero de matrices. Por ejemplo, aquí ustedes pueden ver que tengo un polinomio, ¿no? A al cuadrado menos 2a menos, solo que no puedo poner 1, sino que en vez de 1 que estoy poniéndole la identidad de orden 2. ¿Por qué la identidad de orden 2? Porque mi matriz A, ¿cuántas dimensiones tiene? 2 por 2. ¿Sí? Entonces, como es una matriz cuadrada 2 por 2, a lo sumo lo que puedo hacer es compararle con una identidad 2 por 2. O sea, eso tengo que ser bien cauteloso, ¿no? Fijarme que las dimensiones siempre empaten, ¿ya? Eso es súper importante, ¿no? Entonces, fíjense aquí, ¿cuánto sería al cuadrado? Al cuadrado es esto que está aquí, ¿verdad? Ya, listo. ¿Qué es 2a? Escalar por matriz. Entonces tomo la matriz y le multiplico por 2. Sería 4, 6, 2, 0. Y puedo restarles. Sé que la resta es elemento a elemento. Y luego tendría que restarle la identidad 2. ¿Cuánto es la identidad 2? ¿Sí? 1, 0, 0, 1. Hago la resta y creo que sale esto, ¿ya? Lo hice a la madrugada, pero asumo que está bien. Entonces, eso creo que sale. Ahí pueden verificar, ¿ya? Verán, esta es otra cosa que no sé si, bueno, quienes ya han estudiado maestría antes la habrán vivido. Uno de los saltos importantes cuando estudias posgrado es que en el posgrado el profe no te va a decir deber, haga ejercicio de la página tal, no, ya. En posgrado te venimos a contar cosas, aprendes, pero eres tú el que tiene que coger el ritmo. Claro, depende del estilo del profe, ¿no? Depende. Hay unos profes que son bien tenaces que te ponen un artículo y dice replica, ya. Pero por lo general, los profes estamos en el plan ya estamos grandes, o sea, ya tú sabrás cuántos ejercicios haces, dónde buscas, y si quieres te mando un libro. De hecho, les voy a mandar algunos, por eso que hay grupo de WhatsApp, yo les voy a mandar algunos textos y ahí van a tener de todo, o sea, para que profundicen más incluso. Sí, Y la compatibilidad en matrices solo se cumple en las cuadradas. ni en las cuadradas. ¿Y por qué cambia el orden ¿En dónde? en A a la N? Le puso primero, o sea, se cambió Las potencias. Esto. Ya, no, sí, aquí sí se cumple porque es la misma A. Sí, no es porque sean cuadradas, es porque son cuadradas y es la misma A. Son idénticas, exacto. solo ahí. Exacto, porque si yo tengo dos matrices AB, así sean cuadradas, si yo le cambio el orden, estoy cambiando el vector fila y el vector columna. En cambio, fíjense, si hago A por A, ¿qué pasa con el vector fila y el vector columna? Van a ser los mismos. ¿Sí? Entonces, aquí, por ejemplo, bueno, es que es hasta... Claro, ya cambió, pero también sale. Porque en realidad, ¿qué es A cubo? 3 veces A, triple A. Entonces, pero ya está calculado, digamos, pero en realidad es 3 veces A. Entonces, también. Lo que no puedo hacer es eso, ¿no? O sea, por más que sean cuadradas AB, decir que es igual a BA. Ahí sí, no, porque estoy intercambiando el vector fila y vector columna de la A y el B. Chévere. Sigamos. Ahora, hay matrices un poco peculiares que se les conoce como idempotente, ¿ya? No sé si en su vida se topen mucho con las matrices. Son matrices que si le elevas a la matriz al cuadrado o al cubo o a la cuarta o a la quinta, sigue saliendo A. Como el 1. Pero en esta no solo el 1, hay otros casos. Ya les voy a ver si les busco alguna de esas matrices, pero por ahora me basta con que sepan que sí. Y entonces hay unas matrices que llaman idempotentes, que son aquellas en donde, por más que le eleve a la potencia que sea, o sea, le multiplico y le vuelvo a multiplicar y vuelvo a multiplicar, sigue saliendo A. Y hay otras que se llaman nilpotente. Ya, imagino que sea una traducción. Nilpotente de orden K. Son unas matrices bien raras que si tú tomas la matriz y le elevas a la potencia K, o sea, le multiplicas K veces, se vuelve cero. ¿Ya? Esto no pasa en los números reales. O sea, en los números reales, a menos que el K sea... ¿qué le vuelve cero a un número? Ninguno, ¿no? O sea, ¿hay algún exponente que le vuelva cero a un número? No. Pero en matrices sí. O sea, en matrices puede pasar que tú a una matriz le elevas a una potencia y de repente sale cero.
Pero son casos que incluso no le he visto mucha aplicación en economía. Entonces, no, es como para que sepan que existe, ¿no? Si algún rato les interesa, después pueden profundizar. Ya les voy a dejar el material para que profundice. Ahora, lo que les he presentado aquí, igual que en el caso de vectores, es apenas una muestra de todo lo que hay. O sea, ¿qué es lo que hay? Hay un montón de propiedades, ¿verdad? Supongamos que tenemos tres matrices, ¿ya? Aquí ven, ¿no? A, B y C son tres matrices. Y supongamos que tengo dos escalares. Entonces podemos sacar varias propiedades. ¿Ya? En un curso regular de álgebra lineal, riguroso, nos pondríamos a demostrar cada propiedad, o al menos las más importantes. Demostrar. O sea, coger y decir, en efecto, A más B porque es igual a B más A, por ejemplo. O sea, la primerita, ¿no? O sea, ¿por qué puedo cambiar el orden? Aunque esta es un poco obvia, ¿no? Pero hay otras que no son tan obvias, ¿no? Como por ejemplo el tema de transpuestas de suma, estas ya no están, bueno, más o menos, ¿cuál es más o menos interesante? Esta, por ejemplo, la transpuesta de un producto y así. Entonces, como les digo, en un curso regular de álgebra lineal estaríamos demostrando cada una de estas. ¿Algunos de ustedes hizo ese ejercicio en su momento? Sí, en el colegio o en la U. Aquí en la Poli nos hicieron hacer eso, sí creo. Y hay unos libros que tienen las demostraciones, de hecho. Unos libros de la misma poli. Ustedes buscan álgebra lineal EPN en internet y les va a salir un libro con las demostraciones de estos, que le han pirateado, creo, al profe, al ingeniero. Entonces, no tiene sentido que hagamos porque no hay tiempo. ¿Sí? No, no podemos detenernos en hacer eso, pero quiero que más o menos vayan captando, ¿no? Entonces, ¿cuál es el mensaje? El mensaje es que a partir de las reglas básicas que hemos puesto, ¿no? De cómo funciona la transpuesta, de cómo funciona la traza, de cómo funciona el producto de matriz, etcétera, uno puede sacar full propiedades, ¿ya? Entonces, ¿cuál es mi recomendación? No aprenderse, sino saber dónde están. Ustedes ya saben que están en las láminas. Y si necesitas ya más detalle, ahí sí toca buscar. Tienen que aprender a buscar en foros de internet, como buenos investigadores. ¿Qué foros de internet conocen así como para buscar cosas buenas? Reddit, Stack, sí, es buenas. Sí. Este sí, verán, esta tiene que volverse una de tantas páginas. Hay algunas páginas que tienen que volverse, o sea, páginas como estas, ¿sí? Ay, ya, Stack Overflow, aquí encuentros, ya. Páginas como estas, Stack Overflow y similares, tienen que volverse sus nuevas amigas. Tienen que acostumbrarse a buscar en foros de internet, full cosas. Penosamente muchas están en inglés. Pero cada poco también hay foros, también hay en español, creo, ¿no? Algunos foros. Esta es una. Y otra, bueno, ya les voy a pasar, ¿no? Mejor les voy a ver si les compilo unos enlaces de mis propios foros que suelo buscar y consultar. Porque, por ejemplo, hay unos foros de economía, otros de matemáticas. Y así la gente va preguntando cosas. Entonces ahí, uno aprende a veces más rápido ahí que buscando en los libros. En fin, pasamos al siguiente tema, determinantes. Para entender determinantes, primero quiero conectar para matar dos pájaros de un tiro. Hablemos también de sistemas de ecuaciones, ¿ya? Entonces, consideremos un sistema de dos ecuaciones lineales arbitrario, ¿ya? ¿A qué me refiero? Piensen en el siguiente sistema de ecuaciones. Tenemos dos ecuaciones, ¿sí? Dos ecuaciones, donde vamos a asumir que las variables, ¿de acuerdo? Van a ser x1 y x2. ¿Sí? Entonces, x1 y x2 son las variables. Lo demás, A, B, C, D, U y B, son números. ¿Sí? Entonces, A, B, C, D, U y B son números. Podría ser cualquier número. Números reales. Números, eso sí, elementos de los reales. Ya. Eso sí, números reales. Ya, para no estarnos complicando la vida. Por ejemplo, en vez de la podría estar 2x1 más 3x2 igual a 0 y menos 2x1 más 4x2 igual a 1. Por ejemplo. ¿Ya? Entonces ahí ustedes pueden ver que tenemos un sistema de dos ecuaciones
que son lineales. ¿Por qué? ¿Por qué son dos ecuaciones lineales? No hay potencias, ni se están multiplicando, ni se están dividiendo. ¿Ya? ¿Cómo resolveríamos ese sistema de ecuaciones? Hay muchos procesos, ¿no? Uno es despejamos el x1, por ejemplo, o el x2, y lo reemplazamos del otro. ¿Cómo le saben llamar? Porque saben tener nombres a estos métodos, no sé si se acuerden. En el colegio sabían enseñar con nombres de esos métodos. Sustitución. Aquí también podríamos resolver por suma, ¿no? Miren, aquí sumar las dos ecuaciones y se va a eliminar esta parte, ¿no? Por adición, alguna cosa así, ¿no? Yo nunca me aprendí esos nombres, ¿no? Es como los casos de factoreo, ¿se acuerdan? Yo solo me acuerdo de uno que se llamaba Ruffini, pero más bien me acuerdo por el nombre, ¿no? O sea, medio raro se me hacía en esa época, ¿no? Ruffini. Ya. Entonces, esa es la idea, ¿no? Entonces, imaginemos que tenemos un sistema de ecuaciones de este estilo, ¿ya? Sabemos por qué es lineal. Ahora lo que quiero mostrarles, ¿sí? Bueno, primero aquí está la solución, ¿ya? No vamos a perder el tiempo haciendo algo que pueden verificar y de hecho si es que se sienten con la necesidad, apliquen cualquiera de los métodos que quieran. Ya pueden, por ejemplo, despejar x1, reemplazan en la ecuación, sacan x2. Les dejo como ejercicio si quieren, opcional, ya, que les revisaré de aquí cuando se gradúen. Entonces, tenemos las soluciones, ¿ya? Lo interesante de estas soluciones es qué cosa. ¿Cuándo existen estas soluciones? Estas soluciones van a existir solo si ustedes se fijan, este numerito que está acá abajo, ¿sí? Es diferente de cero. ¿Por qué necesito esa condición? Claro, si divido para cero se vuelve una indeterminación, ¿ya? Entonces, si ustedes se toman la molestia y el tiempo, van a ver que despejando sale esas son las soluciones. Ya verifiqué, esas son. Y estas soluciones nos piden, ¿ya? Que el denominador no pueda ser cero. Ahora, antes de lanzarnos a la parte matemática, vamos un poco a la parte interpretativa. ¿Qué eran A, B y qué son AD y BC? A, D, ¿sí? Y BC, ¿sí? Son los elementos que están acompañando a las variables. ¿Ya? ¿De acuerdo? Ya. Entonces, hasta ahí, todo bien. Ahora, ¿qué es lo interesante de esto? Lo interesante, y de hecho una de las grandes razones por las que estudiamos álgebra lineal y estudiamos matrices y vectores, es que sistemas de ecuaciones como este se pueden escribir como vectores, ¿ya? De hecho, ustedes podrían hacer esto. Este sistema de dos ecuaciones lo podría reescribir como una igualdad entre dos vectores. ¿Se acuerdan cuando dos vectores eran iguales? Por ejemplo, cuando el vector x1, x2 es igual al vector y1, y2. ¿Cuándo se cumple la igualdad? Igualdad elemento-elemento. ¿Sí? Es decir, si yo escribo esto de aquí es lo equivalente, tres líneas, ¿equivalente a qué? A que x1 es igual a y1 y x2 es igual a y2. ¿Sí? Es lo mismo. ¿Sí? Igualdad de elemento a elemento. No hay mucho a donde perderse. Entonces, lo mismo estoy haciendo acá. Estoy haciendo una igualdad elemento a elemento. Estoy diciendo que todo esto, ¿están de acuerdo que todo esto es un solo valor, ¿no? Es una suma, es un solo valor. Todo este valor es igual a U. Y acá abajo estoy diciendo que todo este otro valor es igual a B. Entonces, estoy aprovechando esa igualdad de elemento a elemento. Entonces, lo mismo esto que el sistema de ecuaciones. Ya, alguien puede decir, bueno, ¿y para qué? O sea, ya, es lo mismo, pero ¿qué logro con eso? Algo más, ¿sí? ¿De acuerdo? Recuerden ustedes, ¿se acuerdan que ya habíamos hablado que los vectores son casos particulares de matrices, ¿no? ¿Sí? Los vectores a la final son matrices, pero solo con una columna o solo con una fila. Entonces, si yo aprovecho lo que ya hemos aprendido de multiplicación matricial, podemos reescribir este sistema de ecuaciones. ¿Cómo lo reescribimos? De esta manera. AX igual a B. ¿Sí? Donde tenemos estas matrices. Ya, pero quiero hacerlo un poquito más paso a paso para que quede en el video. Me voy a llevar esto. Sigamos un poquito más paso a paso, ¿ya? A ver, a ver, a ver. Me voy a poner esto por aquí.
Ya, vamos a hacer lo siguiente, ¿no? Ya, quiero pasar de estos vectores. Bueno, el de la derecha no lo va a tocar, ¿no? Este ya va a quedar como está. Uy, bien. Pero quiero que el vector de la izquierda se transforme en una multiplicación de matrices. Entonces, para ganar tiempo voy a plantearlo rápido, ¿no? Las matrices que van a surgir de aquí son A, B, C, D, multiplicadas por x1 y x2. Hagamos esta multiplicación a ver si está todo esto correcto o no. Primero, para ver si esto es correcto, ¿qué me toca ver? Dimensiones. ¿Cuáles son las dimensiones de la primera matriz? 2 por 2, perfecto. ¿Y de la segunda matriz? 2 por 1. ¿Sí? Dos filas, una columna. Entonces, verifico que en ambos casos, ¿sí? Coinciden las dimensiones que deben coincidir, el 2. Y por ende, de hecho, ¿cuánto va a ser el resultado? Lo que sobra, ¿no? 2 por 1. ¿Ya? Entonces, veamos. Hagamos la multiplicación. Sería primer vector fila por el único vector columna que hay, ¿no? Entonces, ¿cuánto me sale eso? A por x1 más b por x2. ¿Ya? Y luego, si hacemos la multiplicación de la segunda fila, o segundo vector fila por el mismo vector columna, cx1 más d por x2, que en efecto es lo que tenemos ahí, ¿no? Sí, o sea, esto de acá es exactamente lo que teníamos en el sistema de ecuaciones. Y eso estamos diciendo que es igual a u y b. Por ende, yo puedo decir que a, b, c, d por x1 y x2 va a ser igual a u y b. U y b, ¿cuántas dimensiones tiene este objeto? Dos filas, una columna, como habíamos dicho. 2, 1. Solo que en vez de llamarle a todo esto ABCD, le podemos llamar la matriz A. ¿Sí? Todo esto de aquí. A este vector x1 y x2 le puedo llamar x. Y a este vector v le puedo llamar b. ¿Sí? Entonces, esta es una propiedad muy útil que tienen los sistemas de ecuaciones lineales, los lineales. ¿Y cuál es esa propiedad? Que yo puedo transformarlos o representarlos como una igualdad matricial. ¿Sí? ¿Para qué me sirve eso? Bueno, primero me sirve porque es mucho más cómodo, ¿no? O sea, en vez de estar escribiendo dos ecuaciones, igualdades, lo que sea, tengo una sola gran igualdad, ¿no? ¿De acuerdo? Es lo primero, es súper cómodo. Segundo, yo voy a poder estudiar esto a través del análisis de la matriz A. ¿Sí? ¿No estamos de acuerdo cómo pasamos del sistema de ecuaciones a la igualdad matricial? ¿Sí? Esta es una cosa que toca dominar si ustedes después ya llegan a econometría. Porque en econometría, ustedes van a trabajar con bases de datos grandes. Bases de datos que usualmente se representan como matrices. ¿Sí? Entonces, en econometría tenemos que trabajar con un montón de matrices. Entonces, toca acostumbrarse a saber cómo se representan unas ecuaciones como matrices. O sea, esto de aquí. En fin. Ahora, esto solo servirá para ecuaciones 2 por 2. Sirve para ecuaciones, perdón, no solo para ecuaciones con dos variables, sino para cualquier número de ecuaciones. ¿Cuál es la condición que deberá cumplirse para poder hacer esto? Mismo número de ecuaciones, mismo número de incógnitas. Imagino que eso era lo que pensaba, ¿no? Ya, hasta Leo Méndez. Ya. Entonces, en definitiva, yo puedo aplicar el mismo procedimiento, o sea, al final va a quedar esta misma estructura para tres ecuaciones con tres incógnitas, cuatro ecuaciones con cuatro incógnitas, las que sean. ¿Sí? El principio va a ser el mismo. Por eso es que no me tomo la molestia de hacer con una más grande, porque claro, o sea, el principio es el mismo. Lo importante es que sean lineales. Y el orden, esa es otra cosa. Fíjense que para yo hacer esto, ¿qué necesité? Que esto esté súper ordenado. Miren, aquí tiene que estar x1, aquí tiene que estar x2, y al otro lado de la igualdad, los números solitos. ¿Sí? O sea, en álgebra lineal, el orden es vital. ¿Sí? Si ustedes se desordenan un poco, se dañó. ¿Ya? Entonces, eso hay que estar muy conscientes. Cuando ustedes quieran pasar un sistema de ecuaciones a su versión matricial,
mantener el orden, ¿sí? Mantener siempre ese criterio de que, como les digo, ¿no? Las variables en el mismo lugar, los numeritos al otro lado, y ya. Ahora, vamos a definir el determinante de una matriz de dimensión 2. ¿Ya? Pensemos en la matriz A. De hecho, sabemos, muy en el fondo sabemos que esta matriz A es la que sacamos del sistema de ecuaciones. Pero pensemos que es cualquier matriz general, ¿ya? Una matriz A, cuadrada. Eso sí, cuadrada, ¿no? Entonces tenemos esta matriz A, ¿ya? Entonces vamos a definir una operación que se conoce como el determinante, que muchos de ustedes seguro lo han oído hablar antes, ¿no? Entonces, ¿cómo se saca el determinante de la matriz A? Ya, entonces no le demos muchas vueltas. El determinante de la matriz A es esta operación. Bueno, primero, cuando hacen el determinante, una opción es escribir det, la otra opción es ponerle en barras a la matriz A, como que estuviéramos sacando el valor absoluto, ¿sí? Unas barritas para el A. Y en algunos libros, para sacar el determinante, intercambian los paréntesis por estas barras, ¿sí? Entonces, pero eso ya depende del libro. Si en algunos libros se hace, en otros no se hace, ya deberán entender el contexto. Lo importante, ¿cuál es la operación? ¿Qué operación se hace para sacar este determinante? Ustedes multiplican los elementos de la diagonal principal, A por D, ¿sí? Esta multiplicación, y le restan los términos que se obtienen de multiplicar la otra diagonal, ¿sí? B por C. ¿Ya? Entonces, en una matriz 2 por 2, la operación es nada, es pues sencilla. Simplemente es multiplicas A por D y restas B por C. ¿Ya? Esa es la operación que le llamamos ya 2 por 3. Escribamos una matriz 2 por 3, ¿ya? A ver. A, B, C, D, E, F. Ya. Aquí, ¿cuál es el primer problema para poder sacar el determinante? No es cuadrada. Pero, entonces, ¿qué implica si no es cuadrada? Por ejemplo, si yo quisiera tomar una diagonal, ¿qué pasa? A D, y si ven, está como que me queda incompleto, ¿no? Entonces necesito que de ley sea cuadrada. ¿Ya? Entonces es una condición clave. En todo caso, podríamos pensar en una 3 por 3. Sí, pero eso ya lo hacemos más luego porque es más grande. Pero entonces, sí estamos de acuerdo, ¿no? Tiene que ser matriz cuadrada, ¿ya? Y pensemos en el caso 2 por 2 por ahora. Ahora, esta expresión, si ustedes se acuerdan, esta justo coincide ¿con quién? Con el denominador de la solución que decíamos que salía de x1 y x2 en el sistema de ecuaciones. Es decir, si ustedes recuerdan, esta era la solución de x1 y x2. O bueno, me creyeron que es la solución, porque no lo resolvimos aquí. Pero créanme, esa es la solución. Entonces, fíjense, ¿qué estaba en el denominador? AD menos BC. AD menos BC. O sea, resulta ser que el determinante de la matriz A coincide con el denominador, ¿sí? De la solución del sistema de ecuaciones que teníamos x1 y x2. ¿Ya? ¿De acuerdo? Sí. Entonces, no todas las matrices tienen determinante, sino solo las Cuadradas. Sí, solo las cuadradas. Porque caso contrario, si no es cuadrada, me pasa lo que hicimos hace un segundo. Que me queda como incompleta la diagonal, ¿no? ¿Ya? Desde el inicio. Me queda la incompleta la diagonal desde el inicio, ¿no? ¿Ya? Verán, eso también acostúmbrense, ¿no? Si tienen una duda, bueno, lo que acabamos de hacer es una forma muy burda de reducción al absurdo. Sí, o sea, traten de ver, si tengo una duda, o sea, digan, a ver, hagamos. A ver, sale absurdo, entonces como que no ha de ser. Y después confirmen con internet, ¿ya? Sí. Pero, pero traten de ir más allá, o sea, no se queden con, no se puede y punto, sino piensen en el por qué, ¿no? Porque ahí es más fácil de que se quede en la memoria, ¿no? Es más fácil que se quede en la memoria cuando ustedes le asocien una razón. Es más fácil. De hecho, el cerebro humano tiende a buscar patrones, conectar ideas. Entonces, si ustedes conectan la idea de, no puedo tener una matriz, un determinante en matriz no cuadrada porque me acuerdo que me queda incompleta la diagonal. Entonces, más o menos de eso traten de ser, ¿no? O sea, tener conexión de ideas. En fin, sigamos. Ahora fíjense,
con la definición que hemos dado de determinante, ¿sí? Esta definición que acabamos de dar, puedo yo entonces plantear que las soluciones, ¿sí? Las soluciones del sistema de ecuaciones, estas dos soluciones se pueden escribir de esta manera, como la división de dos determinantes. En el caso del denominador creo que no hay problema, es el que ya acabamos de ver, ¿verdad? Es simplemente A por D menos B por C, que es esto de aquí, ¿no? A por D menos B por C. Pero ¿qué estoy haciendo arriba? Veamos qué está arriba. A ver, ¿cuánto es el determinante U, B, B, D? Piensen que el determinante simplemente es una operación, punto. ¿Ya? ¿Cuánto es esa operación? Siguiendo lo que está aquí. Sería U por D, ¿verdad? U por D, o sea, multiplico la una diagonal, menos la otra diagonal, B por V. ¿Coincide o no coincide con esto? DU, bueno, el orden ya, pero menos BB, ya. No coincidió el orden, pero casi. Entonces sí, o sea, esta fórmula, miren, aquí ya tenemos una fórmula para resolver sistemas de ecuaciones. ¿Ya? Y acá veamos con el otro caso. Se dice A, U, C, B. Entonces veamos, ¿cómo era la idea del determinante? No. Primera diagonal, A por B, menos U por C. Medio que coincidió, A por B, menos, bueno, C por U, U por C. Ya. Para los más exigentes no coincidió, pero es equivalente. Ya. Entonces también vale. Ahora, ¿cómo se construyen los determinantes de arriba? Fíjense, este determinante, ¿qué diferencia tiene con el determinante del denominador? Entre estos dos, ¿qué diferencia hay? Entre estos dos determinantes, el de acá arriba y el de acá abajo. La unidad B y la C. ¿Sí? Esta de acá, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, miren, para yo poder sacar este resultado, tomé el determinante de abajo y le cambié la primera columna por el vector de números. ¿Se acuerdan que V era el vector que quedaba de números en el sistema? U y B era el vector que le llamamos B, creo, ¿no? ¿Ya? El vector que quedaba al otro lado, con los numeritos. Entonces, miren lo que hacemos. Como quiero encontrar x1, o sea, la primera variable, entonces reemplazo la primera columna por este vector, v, y resuelvo. En cambio, si quiero la segunda variable, ¿qué toca hacer? Reemplazar la segunda columna. ¿Sí? Reemplazo la segunda columna del determinante y resuelvo. ¿Ya? ¿Alguien tal vez se acuerda cómo se llamaba esta forma de resolver, este método? ¿No? ¿Ah? Digan, sí. No, pero sí, tampoco. Por determinantes. Bueno, sí, sí. La regla de Kramer, sí, tal vez se acuerden, tal vez en algún momento la vieron. Sí, el nombre suena, ¿no? Sí. Esto se le conoce como la regla de Kramer. ¿Ya? Entonces, esta regla de Kramer es una forma de automatizar la solución de un sistema de ecuaciones. Claro, en el caso 2x2 como que es bien sencillito, ¿no? Pero hagan de cuenta que esto se generaliza. O sea, esto puedo aplicarle a sistemas de dos ecuaciones con dos incógnitas, o de tres, o de cuatro, o de cinco, o lo que sea. ¿Ya? Entonces, más o menos, esto ya se puede automatizar. Entonces hagan de cuenta que para qué uno se mata haciendo, si puedo ponerle a una computadora que saque los determinantes y listo. Sí se entienden, ¿no? O sea, para eso sirve la álgebra lineal. O sea, es lo que me interesa, que capten la importancia de la álgebra lineal, de las matrices y los vectores. Entonces, con las matrices y los vectores puedo automatizar procedimientos que, como decíamos que hubiera sido si hacíamos a mano, así nomás. Despejo la una variable y reemplazo en la otra ecuación y no sé qué. En cambio, aquí es automático. ¿Cómo será para una matriz más grande? Simplemente los reemplazos. Reemplazo las columnas. Punto. Y ustedes, si buscan en internet, van a ver que hay más. ¿Sí? Ya, aquí quiero hacer un pequeño arreglo nada más a la lámina. Ya vimos. Un pequeño arreglo. No vamos a ver más adelante esto, así que ya. Es que estas láminas se iban a usar, eran para otro propósito, pero ya las adapté para el curso. Ya. Ok, ahora, todo lo que hemos hecho es válido sí, solo sí. O sea, de a poco se van acostumbrando al lenguaje matemático, ¿no? Esto es válido sí, solo sí, ¿qué cosa? El determinante de A no es cero. ¿Por qué el determinante de A no puede ser cero?
¿sí? Porque el determinante de A es lo que está acá abajo, en X1 y en X2. Si el determinante de A se vuelve 0, no hay solución para el sistema. ¿Sí? Entonces, sí van conectando ideas, ¿no? Entonces, sabemos que esta matriz, por ende, me da una importante información. Me dice mucho sobre el sistema de ecuaciones. ¿Sí? Entonces, si de entrada yo cojo, saco el determinante de esta matriz y resultó ser 0, ya sé que no hay solución. ¿Ya? ¿Preguntas sobre el determinante para matrices de tamaño 2? ¿No? Ok. Pobre proyector está que suena, ¿no? ¿Saben qué? Eso mismo iba a decir. Hagamos un receso, ¿ya? Para poner una pausa en el video y una pausa al proyector, que si no... es más por el proyector que por ustedes, ¿ya? Así que démonos un receso. No tengo idea. Ya voy a ver. Hacemos un receso entonces, ¿de acuerdo? Unos 5 minutitos. Ya, chévere, gracias.